¿Alguna vez te has preguntado quién es realmente la serpiente en el jardín del Edén? ¿Será que la Biblia habla solo de un animal o existe un secreto oculto en las palabras sagradas que revela algo mucho más profundo y oscuro? Prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en el texto hebreo de Génesis para desvelar un misterio que puede transformar completamente tu fe. La verdadera identidad de esta serpiente podría ser la clave para entender la batalla espiritual que todos enfrentamos día a día. Quédate conmigo hasta el final, porque esta revelación no es algo que querrás perderte. Lo que descubrimos en el hebreo es tan impactante que puede cambiar la manera en la que ves tu propio camino con Dios, tu lucha contra el mal y tu búsqueda de redención en Jesucristo. Y ¿sabías que muchas personas que ven los videos de este canal aún no están suscritas? Si valoras la fe y quieres seguir recibiendo contenido que explora los misterios de la Biblia, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte nada. Hoy estás a un paso de descubrir algo poderoso y transformador para tu vida espiritual. La imagen de la serpiente en el jardín del Edén es uno de los símbolos más intrigantes y al mismo tiempo enigmáticos que encontramos en la Biblia. A menudo imaginamos una simple serpiente, un animal astuto que engaña a Eva para que coma del fruto prohibido. Sin embargo, ¿qué sucede si miramos más allá de esta interpretación tradicional? Aquí se nos invita a reflexionar profundamente y considerar que quizás la serpiente representa algo mucho más complejo y profundo en el plano espiritual. A través de los textos bíblicos y la fe en Dios, podemos discernir que esta serpiente no es un mero reptil, sino una figura más cercana a un ser divino caído, alguien que posee conocimientos y poderes que superan los de la humanidad común. La Biblia está llena de símbolos y figuras que requieren una comprensión más profunda. La serpiente podría ser uno de esos casos, donde el propósito de Dios se revela gradualmente al observador atento. Imaginar a este ser divino caído cambia por completo nuestra percepción de la narrativa del Edén. No se trata solo de un animal parlante, sino de un ser sobrenatural que se presenta ante los primeros humanos con la intención de sembrar dudas en su relación con Dios. Al observar la historia desde esta perspectiva, podemos ver que la serpiente podría haber sido un agente de rebelión, alguien que ya había desafiado a Dios anteriormente y ahora buscaba arrastrar a la humanidad hacia la misma caída. En este contexto, la Biblia nos muestra no solo la historia de una desobediencia, sino el inicio de un conflicto espiritual de proporciones cósmicas. ¿No es sorprendente ver cómo esta interpretación puede abrir un nuevo camino para entender la fe y nuestra relación con Jesucristo, quien se presenta como el restaurador de ese vínculo roto? Para profundizar aún más, recordemos que la serpiente en el relato de Génesis aparece con una personalidad astuta y persuasiva, cualidades que usualmente se asocian con seres inteligentes y dotados de una malicia consciente. Este ser parece tener un conocimiento profundo, una sabiduría que va más allá de lo que cualquier criatura terrestre podría poseer. Aquí uno puede preguntarse, ¿qué tipo de ser podría poseer tal sabiduría sino uno que ya había estado en la presencia de Dios? A través de la Biblia, vemos que Jesús nos enseña a desconfiar de aquellos que desvían nuestra fe hacia el mal. Esta advertencia podría remontarse a la astucia de esta entidad, que usa el engaño para alejar al ser humano de la comunión con su Creador. En cada paso, vemos cómo la sabiduría bíblica nos llama a discernir, a separar la verdad de las mentiras. Es fascinante pensar que en el Edén no hubo solo una interacción entre Eva y un animal, sino un encuentro entre el ser humano y una entidad que había decidido rechazar a Dios. Esa serpiente, representativa de un ser con poderes, desafía las instrucciones divinas y siembra en Eva la duda y la desobediencia. Y aquí se hace evidente una gran lección. En la vida enfrentamos muchas serpientes, momentos en los que algo o alguien intenta desviarnos de nuestra fe. Jesús, a lo largo de su ministerio, nos invita a mantenernos firmes y rechazar esas voces. Este encuentro en el Edén es, en realidad, un llamado eterno para que todos podamos identificar esas distracciones y acercarnos a Dios, fortaleciendo nuestra relación con Él.
La figura de la serpiente en el Edén nos muestra que el camino de la fe siempre estará rodeado de desafíos. Dios, en su infinita sabiduría, permite que la humanidad enfrente a este ser divino caído para probar su lealtad y amor. Cuando pensamos en los desafíos de nuestra vida diaria, vemos cómo esta historia antigua resuena en nuestras propias experiencias. Cada tentación es una prueba de nuestra fe en Dios y una oportunidad de reafirmar nuestra devoción. Jesús nos enseñó a orar diciendo: «No nos dejes caer en tentación». Mateo 6:13, recordándonos que siempre debemos pedir a Dios que nos guíe lejos de esas trampas y fortalezca nuestra voluntad. En la cultura hebrea antigua, las figuras de animales muchas veces representaban cualidades y características específicas. La serpiente, por ejemplo, era un símbolo de sabiduría, pero también de astucia y engaño. Es aquí donde descubrimos la profundidad del simbolismo en la Biblia, ya que la serpiente en el Edén parece tener estas cualidades en su máxima expresión. A través de este símbolo, Dios revela a la humanidad que, en su vida de fe, encontrarán a seres astutos que intentarán desviar su camino. Este encuentro en el jardín es una advertencia de que debemos estar siempre alertas, que nuestra fe en Dios debe ser fuerte para enfrentar las pruebas que vendrán. La Biblia, con su riqueza simbólica, nos invita constantemente a reflexionar y a estar atentos. Además, el encuentro con la serpiente resalta el papel de la obediencia a Dios. Al ceder a la tentación, Eva y Adán rompen esa obediencia pura que Dios había establecido. Este acto de desobediencia es visto como la raíz del dolor y el sufrimiento que la humanidad experimenta. Pero aquí también surge una gran enseñanza. Aunque caigamos, Dios nos ofrece la redención. Jesús vino para restaurar la relación rota, recordándonos que, a pesar de nuestras caídas, siempre podemos regresar a Él. Este es un llamado constante a la fe, un recordatorio de que Dios nunca nos abandona, incluso cuando erramos. Finalmente, este análisis de la serpiente como un ser divino caído nos impulsa a reconsiderar la historia del Edén como una advertencia. Nos recuerda que el mal a menudo se disfraza de sabiduría y conocimiento, presentándose con astucia. Pero la Biblia nos da las herramientas para discernir y superar estas pruebas, fortaleciendo nuestra fe en Jesús y en la palabra de Dios. Así, la figura de la serpiente se convierte en un símbolo de alerta, recordándonos que debemos aferrarnos a nuestra fe con firmeza. Esta narrativa nos introduce a una comprensión más profunda del amor y la protección de Dios y cómo Él, a través de las Escrituras, nos guía a reconocer y resistir el mal. La palabra Nahash, que se traduce como serpiente en el relato de Génesis, tiene múltiples capas de significado en el hebreo original. A primera vista parece referirse simplemente a una serpiente, pero al profundizar en el lenguaje y en la cultura bíblica, descubrimos una riqueza de interpretaciones que van mucho más allá. En hebreo, Nahash también significa el brillante o encantador, sugiriendo una entidad sobrenatural que poseía un atractivo especial, un resplandor que podría haber fascinado a Eva en ese momento crucial. Este significado abre nuevas puertas en nuestra comprensión de la historia y de la forma en que Dios, a través de la Biblia, nos revela las sutilezas del engaño. Quizá el brillo de esta entidad refleja cómo lo negativo a menudo se presenta bajo una apariencia seductora, haciendo necesario un discernimiento profundo. Este término en hebreo, Nahash, también denota a un adivinador o mago, conectando la serpiente con habilidades que no son meramente físicas. En ese sentido, cuando la serpiente habla y persuade, lo hace con un poder persuasivo que va más allá de una simple conversación. Este ser no solo habla, sino que, en cierto modo, hechiza, persuadiendo a Eva de desobedecer a Dios. La tentación se convierte aquí en una forma de encantamiento, donde el engaño es tan profundo que, a simple vista, parece razonable. En nuestra vida enfrentamos muchas tentaciones que parecen inofensivas, pero que, en realidad, buscan alejarnos de nuestra fe en Jesucristo.
Al igual que Eva, debemos recordar las enseñanzas de la Biblia y buscar la luz de Dios para resistir estas influencias. La riqueza de los significados de Nahash nos lleva a una reflexión importante. La astucia del mal puede estar escondida bajo el manto de lo fascinante y lo atractivo. Muchas veces, lo que nos deslumbra y atrae puede ocultar un peligro que no percibimos a primera vista. La Biblia nos enseña a orar por discernimiento, y Jesús mismo nos advierte en Mateo 10:16 a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esta enseñanza resuena con fuerza aquí, ya que debemos aprender a reconocer el mal disfrazado, a ver más allá de las apariencias y a confiar en Dios para guiarnos. A través de la oración y el estudio de la palabra, podemos aprender a identificar las verdaderas intenciones detrás de lo que aparenta ser bueno o atractivo. El simbolismo de la serpiente en el Edén también nos recuerda que el engaño a menudo comienza con una apariencia inocente. Cuando Nahash es interpretado como encantador o brillante, podemos ver cómo el mal intenta disfrazarse de sabiduría y atractivo para alejar al ser humano de su relación con Dios. Así como Eva fue seducida, hoy en día nos enfrentamos a diversas formas de encantamiento, sea en las influencias de la cultura, en las modas pasajeras o en ideologías que parecen prometedoras, pero que nos desvían de nuestra fe. La fe en Jesucristo y el estudio de las Escrituras nos ofrecen un ancla que nos mantiene firmes en momentos de tentación, recordándonos siempre las enseñanzas divinas. Al considerar el significado de Nahash como brillante, se nos presenta una conexión profunda con la naturaleza de este ser como uno que alguna vez pudo haber sido de la luz, pero que decidió rebelarse. En la Biblia encontramos figuras que alguna vez estuvieron en la presencia de Dios y que cayeron por su orgullo, tal como sucede con Lucifer. Esta conexión sugiere que la serpiente en el Edén podría ser vista como un reflejo de esa rebelión, un ser que, en su afán por buscar más poder, perdió la gracia de Dios. Este recordatorio nos lleva a la humildad y a la importancia de permanecer fieles a nuestra relación con Dios, evitando el camino de la vanidad y el orgullo que nos puede alejar de su amor. Es fascinante cómo la palabra Nahash también evoca un sentido de dualidad en la naturaleza de este ser. Lo que es brillante y encantador también puede ser mortal y destructivo. Esta dualidad nos muestra que no todo lo que brilla proviene de Dios y que, a menudo, las mayores tentaciones son aquellas que se presentan bajo un manto de atracción y aparente conocimiento. La sabiduría bíblica nos enseña a buscar primero el reino de Dios, Mateo 6:33, antes de seguir cualquier atracción superficial. En este sentido, cada uno de nosotros debe aprender a distinguir entre lo que es verdaderamente bueno y lo que simplemente parece bueno a primera vista. Los significados múltiples de Nahash no solo enriquecen la narrativa de Génesis, sino que nos ofrecen una lección práctica para nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos decisiones, tentaciones o incluso ideas que parecen inofensivas, debemos recordar que el enemigo a menudo utiliza la astucia para atraparnos. Confiar en la palabra de Dios, en la oración y en el discernimiento que nos da la fe es vital para no caer en esas trampas. Jesús nos muestra el camino a través de su ejemplo de resistencia y obediencia, guiándonos a enfrentar las dificultades con una fe firme y una relación profunda con Dios. Así, este análisis de Nahash enriquece nuestra comprensión del relato de Génesis y nos muestra cómo los significados ocultos de las palabras en la Biblia pueden brindarnos sabiduría para nuestro caminar espiritual. A través del estudio y la oración, cada uno de nosotros puede profundizar en su relación con Dios, buscando entender más allá de lo evidente y discerniendo las verdaderas intenciones que se ocultan tras lo aparentemente atractivo. De este modo, fortalecemos nuestra fe y nos preparamos para enfrentar las pruebas de la vida con la luz de Jesucristo como nuestra guía. La serpiente del Edén es vista por muchos estudiosos como una representación temprana de Satanás, una conexión que toma forma en otros pasajes de la Biblia, como en Ezequiel e Isaías. Estas escrituras describen a un ser magnífico, creado en gloria y poder, que cae de la gracia debido a su orgullo y deseo de exaltarse sobre Dios.
En Isaías 14, 12 a 15, se menciona a Lucifer, hijo de la mañana, quien cayó por querer ascender y ser como el Altísimo. Este ángel caído encarna una de las lecciones más importantes que la Biblia nos ofrece: el peligro del orgullo y de la rebelión contra Dios. A través de este ejemplo, el espectador puede aprender sobre la necesidad de la humildad y la obediencia como pilares de una vida de fe en Jesucristo. El relato de Génesis nos muestra el primer acto de Satanás, o Lucifer, en su intento por alejar al hombre de Dios. Este acto de rebelión es la semilla que dará inicio a una historia de conflicto entre la humanidad y el mal. La serpiente no solo es astuta, sino que encarna el espíritu de alguien que ha elegido oponerse a Dios y sus mandamientos. En esta figura podemos ver reflejado el inicio de una lucha que resuena a lo largo de toda la Biblia. Satanás aparece en diversos momentos para tentar, confundir y distorsionar la relación entre el hombre y Dios. La fe, como nos enseña la Biblia, se fortalece al entender este conflicto, permitiéndonos resistir al enemigo y permanecer fieles a las enseñanzas de Jesucristo. Es interesante notar cómo en el relato de Ezequiel 28, 12 a 17, se describe a un querubín, perfecto en hermosura, que fue arrojado del monte santo de Dios. Esta descripción da pistas sobre la verdadera naturaleza de Satanás. No fue creado como un ser malvado, sino como un ser glorioso que por su deseo de poder perdió su lugar en la presencia divina. Aquí, la Biblia revela un aspecto crucial de nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros debe elegir entre la humildad y la arrogancia, entre el servicio a Dios y la autoexaltación. Esta lección cobra vida cuando observamos la caída de Satanás y nos recuerda que, a través de Jesucristo, tenemos un modelo perfecto de humildad y obediencia que debemos seguir. El engaño en el Edén fue la primera estrategia de Satanás para establecer una distancia entre el hombre y Dios. Al inducir a Eva y Adán a desobedecer, intentó sembrar la desconfianza en las promesas divinas, insinuando que Dios les ocultaba algo importante. Esta misma estrategia se repite constantemente en la vida de los creyentes. Satanás utiliza la duda y el temor para distorsionar nuestra fe. Jesús, durante su ministerio, enfatizó la importancia de la confianza plena en Dios, enseñándonos a vivir libres de dudas. Al recordar este episodio del Edén, el espectador puede ver cómo el enemigo sigue usando estas tácticas y, con la ayuda de la palabra de Dios, puede aprender a resistir y mantener su fe. Esta conexión entre la serpiente del Edén y Satanás revela que el mal no es simplemente la ausencia de bondad, sino una fuerza activa que busca constantemente alejarnos de Dios. Esta perspectiva añade una dimensión profunda a nuestra comprensión de la Biblia y de los desafíos que enfrentamos como creyentes. Jesús mismo fue tentado en el desierto, Mateo 4, 1 a 11, y resistió con la palabra de Dios. Al enfrentarse a Satanás, Jesús mostró a todos los creyentes la importancia de la Escritura como un arma espiritual, enseñándonos a recurrir a ella cuando nuestra fe es puesta a prueba. A través de este ejemplo, el espectador puede ver que no está solo en su lucha y que Dios provee las herramientas necesarias para resistir el mal. La Biblia también nos muestra que Satanás no puede forzar al hombre a hacer el mal. Su poder radica en la persuasión y el engaño. En el Edén, la serpiente no obligó a Eva a comer del fruto, solo le presentó una visión distorsionada de la realidad. Este aspecto nos enseña sobre la importancia de la voluntad humana y de la responsabilidad en nuestras elecciones. La fe en Dios y en Jesucristo nos fortalece para tomar decisiones sabias, buscando siempre la guía divina. Este relato nos llama a reflexionar sobre nuestras propias tentaciones, recordándonos que, al mantenernos cerca de Dios, podemos resistir al engaño y escoger el camino de la luz. Satanás, a través de la figura de la serpiente, representa la lucha que existe en cada alma humana. La Biblia nos muestra que, aunque el enemigo es astuto, no es invencible. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para luchar: la fe, la oración y las enseñanzas de Jesucristo. En Efesios 6:11, Pablo nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios para resistir las asechanzas del diablo.
Este llamado a la preparación espiritual resuena con fuerza hoy, ya que cada creyente enfrenta diariamente los ataques de un enemigo que busca alejarnos de la presencia divina. Al seguir a Jesús, tenemos la promesa de que venceremos esta lucha. Finalmente, la conexión de la serpiente con Satanás nos ayuda a entender la profundidad del amor de Dios, quien, aun viendo la desobediencia de sus hijos, ofrece una vía de salvación a través de Jesucristo. El relato de la serpiente en el Edén es solo el inicio de una larga historia de redención y de lucha espiritual, donde Dios nos acompaña y nos guía en cada paso. Este primer engaño, aunque doloroso, no fue el final. Jesús vino a restaurar lo que se perdió y a ofrecer a la humanidad la oportunidad de vencer al mal y regresar a la comunión con Dios. Este es el verdadero regalo de la fe, saber que, sin importar cuán grande sea la oscuridad, Dios siempre ofrece luz y esperanza a través de su Hijo. En medio del engaño en el Edén hay una promesa que resplandece con especial fuerza, la promesa de redención que encontramos en Génesis 3:15. En este versículo, Dios declara que, aunque la serpiente ha logrado hacer caer al hombre, llegará un descendiente de la mujer que aplastará su cabeza, un mensaje que, en la tradición cristiana, señala directamente a Jesucristo. Desde el principio, Dios tenía un plan para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. Esta promesa es un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, recordándonos que, a pesar de nuestras caídas y errores, Dios nos ofrece una oportunidad de redención. El lector puede ver aquí un ejemplo claro del amor incondicional de Dios, quien siempre da una segunda oportunidad a quienes buscan su perdón. Al meditar en esta promesa, nos damos cuenta de que el camino de la redención no es sencillo. Está lleno de desafíos y pruebas. A lo largo de la Biblia, vemos cómo la humanidad lucha constantemente contra el mal, cómo se enfrenta a sus propias debilidades, pero también cómo Dios nunca abandona a sus hijos. Este mismo patrón se repite en nuestras vidas, donde enfrentamos pruebas que desafían nuestra fe en Dios. Sin embargo, la promesa de Génesis 3:15 nos asegura que, aunque el mal trate de alejarnos de la luz, siempre existe una vía para volver a Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús se convierte en la encarnación de esta promesa, el Salvador que vence al mal y que nos guía de regreso al Padre. Jesucristo, como el cumplimiento de esta promesa, no solo ofrece perdón, sino también una forma de vida basada en el amor, la fe y la humildad. Su vida, llena de ejemplos de compasión y servicio, nos invita a seguir sus pasos y a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Jesús no solo es el Redentor, sino también el modelo perfecto de lo que significa vivir en comunión con Dios. A través de sus enseñanzas, vemos cómo la fe puede transformar nuestro corazón y cómo podemos encontrar en él la fuerza para enfrentar el mal en nuestra vida diaria. Al recordar la promesa de redención en el Edén, somos llamados a vivir en el amor de Cristo, compartiendo esa luz con aquellos que también necesitan esperanza y salvación. El acto de redención de Jesús se manifiesta plenamente en la cruz, donde Él, sin pecado, carga con nuestras transgresiones y derrota el poder del mal. Este acto de sacrificio es una muestra profunda del amor de Dios por la humanidad, un amor que no se detiene ante nada, ni siquiera ante el dolor y la muerte. En la cruz, la cabeza de la serpiente es finalmente aplastada, cumpliendo la promesa de Génesis. Para el creyente, esta es una razón poderosa para mantener la fe, aún en momentos de oscuridad, pues Jesús ya ha vencido al mal. Nuestra tarea es aferrarnos a esta victoria y vivir con la confianza de que, en Cristo, tenemos la promesa de una vida eterna. El camino de la redención también es un recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a perdonar y que nunca es demasiado tarde para volver a Él. La Biblia nos muestra que, aunque la humanidad se aleje, Dios siempre busca la reconciliación. A través de Jesucristo tenemos acceso directo al perdón, un regalo que no se gana por mérito, sino por la gracia infinita de Dios. En momentos en los que nos sentimos lejos de Dios, recordar esta promesa puede darnos la fortaleza para regresar, con la certeza de que somos recibidos con amor.
Así, la promesa de redención no es solo un evento histórico, sino una realidad viva que podemos experimentar en cada paso de nuestra vida. La fe en esta promesa de redención nos invita a practicar el perdón, a aprender a liberarnos de la culpa y a vivir en paz. Al igual que Dios nos ofrece perdón, estamos llamados a perdonar a los demás. La Biblia nos enseña a orar y a pedir la fuerza para perdonar a quienes nos han ofendido, porque al hacerlo reflejamos el amor de Cristo en nuestras vidas. Jesús mismo nos pide, en Mateo 6,14, que perdonemos a los demás para ser perdonados. De este modo, la promesa de redención se convierte en una enseñanza práctica para nuestra vida diaria, donde aprendemos a vivir en armonía y a dejar atrás el resentimiento. Además, esta promesa nos recuerda que la redención es un proceso, una jornada en la que cada paso que damos nos acerca más a Dios. No se trata de una transformación instantánea, sino de una conversión continua en la que el creyente renueva su compromiso con Dios cada día. La Biblia nos invita a perseverar, a mantenernos firmes en la fe y a confiar en el plan divino. En Hebreos 10:23 leemos: «Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió». Esta llamada a la perseverancia es esencial, pues en cada prueba y en cada momento difícil, Dios nos sostiene y nos fortalece. Finalmente, la promesa de redención es una invitación a compartir la fe y la esperanza con el mundo. Así como hemos recibido esta luz, somos llamados a ser portadores de ella, a ayudar a quienes están perdidos o buscan sentido en sus vidas. Jesucristo nos pide que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5:13-14. Recordándonos que el amor de Dios no es solo para nosotros, sino para todos. Al llevar esta promesa al prójimo, nos convertimos en instrumentos de paz y esperanza, reflejando el amor redentor de Cristo. Así, la promesa de redención se convierte en una misión de vida, una llamada a vivir y compartir la fe en un mundo que anhela el amor de Dios. La narrativa del Edén nos revela mucho más que una simple historia de desobediencia. Muestra el inicio de una batalla cósmica entre el bien y el mal, en la cual la humanidad se encuentra en el centro. Esta no es solo una lucha terrenal, sino un conflicto espiritual que afecta a todo el universo, desde el momento en que la serpiente, como símbolo de un ser caído, engaña a Adán y Eva, queda claro que hay fuerzas poderosas que buscan alejarnos de Dios. En este contexto, la Biblia no solo narra el conflicto inicial, sino que a lo largo de sus páginas nos muestra cómo esta batalla continúa y cómo, a través de la fe en Jesucristo, podemos ser parte de la victoria final. Esta comprensión nos invita a fortalecer nuestra relación con Dios, a ver nuestra vida como una misión sagrada en la que estamos llamados a resistir y luchar con las armas espirituales que Dios nos da. La idea de una batalla cósmica puede parecer abrumadora, pero la Biblia nos ofrece esperanza al mostrarnos que no estamos solos en esta lucha. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, se presentan imágenes de ángeles y seres celestiales combatiendo las fuerzas del mal. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y poderes de este mundo de tinieblas. Esta enseñanza nos invita a poner en perspectiva nuestras luchas diarias. No solo enfrentamos problemas humanos, sino también influencias espirituales que buscan alejarnos de nuestra fe en Dios. Jesús, durante su vida, enfrentó y venció estas mismas fuerzas, mostrando que en Él tenemos un protector y guía que conoce y comprende nuestras batallas. Jesús mismo es el héroe central de esta lucha cósmica. Su sacrificio en la cruz y su resurrección marcan el punto culminante de esta guerra espiritual. La cruz es mucho más que un símbolo de sacrificio. Es una declaración de victoria sobre las fuerzas del mal. Al aceptar a Jesús en nuestra vida, nos unimos a esa victoria y recibimos la protección y el poder de Dios. La Biblia nos anima a recordar que, aunque el mal es real, el poder de Dios es infinitamente mayor. Esto nos da la confianza de que, al seguir a Cristo, estamos en el lado vencedor de esta batalla. Con Él, no solo encontramos refugio, sino también
el propósito y la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que venga a nuestro camino. La batalla cósmica también se refleja en las luchas internas que cada uno de nosotros enfrenta. No solo es una guerra entre fuerzas externas, sino un conflicto dentro de nosotros mismos, entre el bien y el mal, entre obedecer a Dios o dejarnos llevar por las tentaciones. Cada día tomamos decisiones que nos acercan o nos alejan de Dios. Jesús nos ofrece la guía para elegir el camino correcto, recordándonos que, aunque la batalla es difícil, el Espíritu Santo nos fortalece y nos guía. Este conflicto interno es parte de la vida cristiana, y Dios nos da las herramientas para vencerlo, siempre y cuando confiemos en su palabra y en las enseñanzas de Jesucristo. La oración y el estudio de la Biblia se convierten en nuestras armas en esta batalla. En Mateo 4 vemos cómo Jesús resiste las tentaciones de Satanás usando las Escrituras, enseñándonos el poder de la palabra de Dios. La oración, por su parte, nos conecta directamente con el Padre, recordándonos que no estamos solos. Al orar, fortalecemos nuestra relación con Dios y recibimos la guía y el consuelo necesarios para enfrentar las pruebas. En esta batalla cósmica, estas prácticas no son solo rituales, son nuestra fortaleza, nuestra forma de mantenernos firmes en la fe y de resistir las influencias que intentan separarnos del amor de Dios. Además, somos llamados a ser guerreros espirituales, a luchar no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros seres queridos y nuestra comunidad. En el amor de Jesucristo encontramos la inspiración para ayudar a otros en su camino espiritual, especialmente en momentos de dificultad. Al compartir nuestra fe y nuestra esperanza, extendemos la protección y la luz de Dios a quienes nos rodean. La Biblia nos llama a ser la luz del mundo, Mateo 5:14, recordándonos que nuestra misión en esta batalla cósmica es también llevar a otros hacia la verdad y el amor de Dios. En este llamado, vemos que nuestra vida adquiere un sentido más profundo y que cada acto de bondad y fe contribuye a la victoria de Dios sobre el mal. Esta batalla cósmica nos recuerda la importancia de permanecer firmes en la fe, especialmente en tiempos de dificultad. La Biblia nos enseña que el mal nunca tiene la última palabra, que Dios siempre prevalece. En Apocalipsis encontramos una visión del triunfo final, donde Dios derrotará para siempre a las fuerzas del mal y reinará en paz. Esta promesa nos da esperanza y nos anima a seguir luchando, sabiendo que, en Cristo, somos más que vencedores. Romanos 8:37. Esta seguridad nos da paz, incluso en medio de las luchas, porque sabemos que al final Dios cumplirá su promesa de restaurar toda su creación. Al entender la vida como parte de esta batalla cósmica, cada momento, cada decisión y cada acto de fe se convierte en una contribución al plan de Dios. Al vivir en obediencia y amor, mostramos al mundo el poder transformador de Jesucristo. Esta es nuestra misión, nuestra llamada en esta guerra espiritual. Vivir una vida que refleje el amor y la gloria de Dios, invitando a otros a unirse a esta lucha y a experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. Esta batalla no es el final, sino el preludio de la victoria definitiva que se alcanzará cuando Cristo vuelva. Hasta entonces, nuestra tarea es mantenernos firmes, llenos de fe y esperanza en Dios. Ahora que has descubierto la verdad oculta detrás de la serpiente en Génesis, ¿qué piensas? ¿Crees que esta revelación cambiará tu forma de ver la historia del Edén y tu propia fe? Comparte tu opinión en los comentarios. Quiero saber cómo esta enseñanza impacta tu vida espiritual. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder los próximos videos que seguirán revelando verdades transformadoras de la Biblia. Además, te recomiendo que veas el próximo video que aparece en pantalla para seguir profundizando en el conocimiento de las Escrituras. Hasta la próxima, soy José Luis y que Dios te bendiga.